En la primera parte de este vídeo se muestra cómo preparar disoluciones de concentración decreciente a partir de una disolución más concentrada o disolución madre. Ponga en un vaso una pequeña cantidad de la disolución de sulfato de cobre y pipetee para limpiar la pipeta y el vaso. Deseche la disolución. Repita la operación y descarte toda la disolución del vaso. Vierta el resto de disolución al vaso y lave con agua desionizada el matraz para poder usarlo nuevamente. Pipetee las alícuotas correspondientes de disolución madre. Para ello, el enrase de la pipeta debe quedar a la altura de los ojos. Prepare las 5 disoluciones utilizando los matraces aforados correspondientes según los volúmenes finales de cada disolución. Rellene con agua desionizada hasta 1 centímetro aproximadamente de la línea del enrase y acabe de llenarlo colocando el matraz sobre una superficie plana y utilizando un cuentagotas. Tape e invierta varias veces para homogeneizar la disolución. Para realizar el espectro de absorción, se mide la absorbancia de una de las disoluciones de sulfato de cobre a diferentes longitudes de onda entre 550 y 900 nanómetros. Rellene una cubeta con agua desionizada, que será el blanco. Coloque la cubeta con el blanco en el haz de luz del espectrofotómetro. Cierre la tapa y ajuste a 0 la absorbancia. Retire la cubeta. Rellene otra cubeta con disolución de sulfato de cobre, que será la muestra. Lave primero varias veces con la disolución. Compruebe que no tiene burbujas en su interior. Si las hubiera, dé unos golpecitos sobre la bancada hasta que se escapen. Coloque la cubeta que contiene la muestra y anote el valor de la absorbancia que indica la pantalla. Repita este proceso para cada longitud de onda, haciendo un primer barrido en intervalos de 50 nanómetros. Realice un segundo barrido para determinar con mayor exactitud el máximo de absorción o longitud de onda analítica, realizando medidas a intervalos de 10 nanómetros y finalmente de 5 nanómetros alrededor de la máxima absorción observada. Anote las medidas en su cuaderno. Para realizar la recta de calibrado, seleccione la longitud de onda analítica, es decir, la longitud de onda de máxima absorción obtenida en el apartado anterior. Coloque la cubeta con el blanco en el haz de luz del espectrofotómetro. Cierre la tapa y ajuste la absorbancia a 0. Vacíe el agua y mida la absorbancia de las muestras en la misma cubeta.
Inicie las medidas con la de menor concentración, lavando al menos 2 veces con cada una de las disoluciones antes de efectuar la medida definitiva. Anote las absorbancias en su cuaderno. Con los valores obtenidos represente la absorbancia frente a la concentración de la disolución y determine la concentración desconocida de varias muestras por interpolación en dicha recta de calibrado.